Los estudiantes de primer año se alinean ante la enorme estatua de la diosa, esperando que fuego, agua, tierra o viento respondan a su llamado. El instructor narra la leyenda de cómo Gaia bendijo a los humanos débiles con los 4 elementos. El salón se llena de esperanza. Uno a uno, los estudiantes despiertan su magia. Neil sorprende a todos al atraer 2 elementos, y los nobles vitorean. Luego, todas las miradas se centran en Louis, y no pasa nada. Louis siente su mente comprimida, como si una cadena invisible intentara romper su voluntad. Grita, se libera, y 4 colores se precipitan hacia él. Pero cada vez que intenta alcanzarlos, las luces se escapan. El instructor sonríe con suficiencia, seguro de que el círculo de confinamiento y un orbe mágico prohibido bajo la baldosa de Louis lo aplastarán en silencio, pero Kara detecta la trampa. Louis rompe la baldosa, expone el orbe y un vórtice de colores estalla. Incluso el director interviene, porque lo que despierta dentro de Louis no es normal. Y cuando finalmente estalla el poder, el hielo y el viento explotan, convirtiendo el templo en una pesadilla helada. Bueno, ¿cómo sucedió esto? Una mañana, una gran multitud de solicitantes se reúne en la entrada de la Academia de Arcanistas de Candria. Pero Louis no se sorprende, ya que esperaba algo así de una de las principales escuelas de arcanistas del imperio. Al oír a alguien gritar su nombre, se gira y ve a sus padres jadeando de cansancio y quejándose de cómo los dejó atrás camino a la academia. Preocupada, su madre, la Ciella, le pregunta si trajo su identificación y le advierte que cuide que nadie note el color de su cabello. Él le asegura que está listo con su identificación y tinte. Sin embargo, ella sigue ansiosa y sugiere que no debería hacer el examen porque oyó que algunos mueren en estas pruebas, lo que significa que alguien podría atacarlo por el color de su cabello. Su padre, Julian, pone su mano en su hombro y le dice que la única forma de resolver el problema de Louis es con magia. Además, le explica que la academia es la única en el Imperio del Norte donde los plebeyos pueden hacer el examen. La Academia Arcanista de Candrilla es la principal institución creada por la familia real de Candrilla y una de las 10 grandes academias con los maestros más fuertes del imperio como profesores. Algunos graduados de esta academia en los últimos 10 años se volvieron guardianes, incluso sin antecedentes nobles. Julian sugiere que es el lugar ideal para que Louis aprenda magia. Louis está de acuerdo y, con determinación, le dice a su madre que debe convertirse en gran maestro para obtener la propiedad del orfanato de la iglesia. Al escuchar esto, la Ciella queda atónita, pero de repente llora, llamándose una madre terrible por hacer que él se preocupe por la instalación y no poder curar su arrebato. Julian la calma recordándole que ya está haciendo mucho al cuidar de tantos niños, y Louis añade a eso agradeciéndole por ser la única razón por la que está vivo. En su vida pasada, soñaba con ser el guerrero más fuerte del mundo, pero era imposible porque tenía asma severa, lo que le impedía vivir sin respirador. Sus padres empezaron a odiarlo por costarles mucho dinero, pero él no perdió su pasión por las artes marciales, y pronto esa pasión dio frutos, ya que pudo convertirse en un erudito investigando la teoría de las artes marciales. Su investigación impulsó la evolución de la industria de la lucha y el renacimiento de las artes marciales, pero todo cambió cuando un académico robó su tesis y lo acusó de ladrón. Aunque es un inválido enfermizo que claramente no puede robar, sus padres aún así se rindieron y le quitaron el respirador. En sus últimos momentos, Louis deseó tener un cuerpo sano y una familia que lo ame en su próxima vida. Luego deseó tener su propia vida antes de finalmente partir. En el año 90 del calendario santo, reencarnó en el pueblo de Mantilla y lo primero que vio fue a la Ciela con una expresión preocupada al notar los colores únicos de su cabello y ojos. Mientras se preguntaba dónde estaba, la Ciela pensó que el niño podría traer desastre a la instalación, pero lo recogió y dijo que no podía dejarlo porque es inocente. Luego lo llamó Louis, y él se alegró de que sus deseos de tener un cuerpo sano y una familia amorosa se hicieran realidad. De vuelta al presente, un examinador al azar llama a la Ciela plebeya mientras la empuja al suelo, dejando a Julian y Louis sorprendidos y preocupados. Rápidamente se apresuran a ver cómo está. Pero el matón empieza a hablar de cómo Louis está soñando con ser un gran maestro, a pesar de ser un plebeyo. Esto enfurece a Louis, así que cuando los matones insultan más, se levanta con venganza en los ojos y se prepara para pelear. Sin embargo, Julian detiene su puño y le dice que se concentre en el examen. Luego, la Ciella le recuerda su promesa de no causar problemas en la escuela, dejándolo sin palabras. Después de calmarse, se disculpa con su madre por perder los estribos, pero esto decepciona a los nobles bravucones, así que se van a recoger sus números para el examen.
Mientras se alejan, unos caballeros piden a todos que hagan espacio porque el señor Cain pasa. Luego entra Cain, heredero de la familia Arranca, y la gente queda deslumbrada por su encantadora y resplandeciente apariencia. Mientras Luis observa al matón y a Cain, se promete mostrarles a esos nobles quién manda. Cuando la silla se siente incómoda otra vez, él toma su mano y le asegura que aprobará el examen. Va aún más lejos al declarar que se convertirá en un gran maestro, y esta declaración hace que Cain lo mire fijamente. Mientras los matones continúan burlándose de él, Luis corre hacia adelante y jura para sí mismo que en esta vida se convertirá en el más fuerte y protegerá lo que le es querido. Mientras lo observa, la Ciela pregunta a Julian si Luis estará bien porque solo de 20 a 30 personas pasan el examen cada año, y ese año hubo 20.000 solicitantes. Julian le asegura que estará bien porque Luis es más terco que nadie, y una vez que decide hacer algo, sigue adelante sin importarle lo que piensen los demás. Luego le recuerda que es su trabajo apoyarlo como familia, y ella responde que tiene razón. Mientras tanto, Luis llega al salón de exámenes y se pregunta por qué todos a su alrededor son mayores que él. En ese momento, el supervisor del examen y director de la academia, Aronian, anuncia el inicio, mientras algunos funcionarios trajeados se colocan frente a los examinados. Luis recuerda que en este mundo, los practicantes de artes marciales arcanas, llamados arcanistas marciales, se clasifican en 6. El santo en la cima, seguido por el sabio, luego el gran maestro, luchador y aprendiz. Dado que el gran maestro es el tercero desde la cima, es la clase privilegiada del mundo, el director Aronian informa a los examinados que la primera prueba es subir las escaleras custodiadas por sus mayores, añadiendo que los pases de examen están justo detrás de ellos. Además, revela que hay 1000 pases de examen, y solo quienes los consigan podrán pasar a la siguiente prueba. Finalmente, informa que el examen termina cuando los pases se agoten, y luego les indica que comiencen. Varios examinados creen que el examen es fácil, así que se lanzan hacia un mayor. Pero este desata un aura aterradora y les da la bienvenida al infierno. Luego, libera un fuerte campo de fuerza mágico que los detiene, y tras dejarlos inconscientes, se anuncia que están descalificados. Mientras intentan asimilar lo ocurrido, 2 examinados identifican al mayor como Lord Sheath, hijo del ministro de Finanzas, y mejor puntuado en el examen del año pasado. De repente, Luis avanza y explica que Sheath solo liberó su aura para intimidar, y que no sería raro que alguien con poca voluntad se desmayara de miedo. Luis está frente a Sheath, quien lo elogia por su valentía, pero dice que no hay espacio para plebeyos, lo que enfurece a Luis. Jura que hará que Luis se arrodille y libera una gran ola de aura, haciendo que los otros examinados tosan sin parar. Sin embargo, Luis sigue imperturbable y recuerda todo su entrenamiento, lo que le da confianza en sus habilidades. Cuando Sheath lanza una ráfaga mágica, Luis la esquiva y avanza con el puño cerrado. Los otros examinados observan asombrados mientras Luis asusta a Sheath simulando un golpe y se preguntan cómo lo hizo sin magia. Cuando Luis recoge el pase del examen, Sheath intenta golpearlo, pero él bloquea con su puño endurecido, sorprendiendo a Sheath de que el plebeyo contrarrestara sin magia. El director Aronian detiene a Sheath de atacar y le recuerda que la academia trata a todos los examinados igual, sin importar su estatus, mientras se inclinan ante él. Felicita a Luis por pasar el examen, pero luego menciona que el color de su cabello es preocupante. Luis se sorprende, pero cuando Aronian se pregunta si el color de sus ojos también es raro, él los hace grises y se los muestra. Sin embargo, sus trucos no engañan al director, quien coloca su mano en el hombro de Luis y promete preparar una poción especial que ocultará sus rasgos únicos si es admitido. Luis siente que Aronian puede estar tramando algo, pero sabe que su primera prioridad es aprobar el examen, así que le dice que va a prepararse para la segunda prueba. Mientras se aleja, Sheath lo mira con enojo y se pregunta por qué el director intervino en un examen por primera vez para proteger a un simple plebeyo. Hirviendo de ira, promete no olvidar el nombre de Luis. Más tarde, los que pasaron la primera prueba llegan al segundo campo de entrenamiento de la academia, donde deben esperar antes de que inicie el segundo examen. Mientras Luis observa a los demás examinados charlar, nota que la mayoría de los 1000 restantes son nobles con educación de élite y casi no hay plebeyos. Justo entonces, Sheath se tropieza con él mientras pasa con sus camaradas y le advierte a Luis que no habrá nadie para ayudarlo la próxima vez que se enfrenten. Al principio, a Luis no le importa, pero cuando un compañero de Sheath dice que habría sido descalificado sin la ayuda del director, él sonríe con desdén y los llama idiotas completos. Mientras Sheath lo mira con enojo, él les dice directamente que el gran maestro tiene mejor juicio que ellos. Sheath se enfurece tanto que amenaza con noquearlo, pero Luis lo provoca aún más con una sonrisa despreocupada. Ahora, furioso, Sheath intenta golpearlo, pero Luis lo detiene usando una técnica de artes marciales con 2 dedos.
Cuando Sheath nota que su cuerpo no puede moverse, Louis revela que la técnica se llama corte de meridianos, y lo lanza usando otra técnica especial llamada golpe de punto espiral, dejando a sus dos secuaces impactados. El fuerte impacto de Sheath contra el suelo llama la atención de todos los examinados en la sala, y él intenta recuperar el aliento. Cuando sus compañeros lo revisan, dice que no puede sentir su brazo ni moverlo bien, y promete denunciar a Louis por usar veneno. Louis niega las acusaciones de veneno, revelando que usó artes marciales. Afirma que, aunque su madre le pidió que se contuviera, fue llevado al límite. Mientras se preparaba para golpear de nuevo a Sheath, él dice que solo quienes están listos para recibir golpes pueden golpear a otros. Cain lo detiene y le recuerda que podrían descalificarlo porque están en un examen. Mientras Louis se aleja, los secuaces de Sheath gritan a Cain por interferir, así que él les recuerda quién es, haciéndolos temblar de miedo. Sheath se retira, pero comenta que plebeyos y nobles son basura. Mientras los matones se van, Louis los observa desde la pared donde descansa y concluye que todos los nobles son iguales, ya que usan su estatus para hacer lo que quieren. Cain se le acerca y lo felicita por ser fuerte y valiente antes de ofrecerle formar un equipo con él. Sin embargo, algunas admiradoras interrumpen su conversación ofreciendo formar equipo con Cain, y pronto más examinados lo rodean, todos pidiendo ser sus compañeros de equipo. Un examinado pregunta a su amigo por qué Lord Cain recibe tanta atención siendo tan joven. Su compañero le explica que es el joven maestro de la familia del sabio Arranca, lo que garantiza que quien se una a él aprobará. Louis se siente intrigado, pero de repente el director aparece deslumbrante y felicita a los estudiantes por pasar la prueba de voluntad. Luego revela que la siguiente es la prueba de poder y chasquea los dedos, haciendo que una marca brillante aparezca en los cuerpos de todos los participantes. La mayoría de los examinados están desconcertados por la marca, pero Cain la reconoce como una marca de atributo tierra. En ese momento, todos los examinados comienzan a ser atraídos al suelo, ya que sus cuerpos se han vuelto mucho más pesados. Aronian activa un gran círculo mágico en el área y anuncia que el segundo examen requiere que los participantes peleen en el escenario bajo la influencia de la magia de tierra. Mientras luchan contra la fuerte gravedad, algunos examinados se quejan de que no pueden pelear así, pero uno señala que alguien camina como si nada, y Cain nota huellas pesadas en el suelo. Mientras tanto, Louis, llamado el desafiante de la gravedad, camina fácilmente por el escenario, dejando a todos perplejos. Aronian lo felicita por ser el primero otra vez, y Louis sonríe al ver cómo las cuerdas de la magia de la tierra no pudieron detenerlo. Cain no puede creerlo, ya que incluso él, con 3 años de entrenamiento a nivel maestro, apenas se mantiene en pie. Mientras los demás examinados luchan, Aronian dice que solo los que estén de pie pueden pasar a la siguiente prueba y usa magia para crear una colección de armas para que los examinados calificados elijan. Louis inmediatamente reclama una de las espadas y la balancea para probarla. Mientras los otros candidatos luchan por sostener sus armas, Aronian les informa que cualquiera que salga del escenario será descalificado de inmediato. Cuando inicia el examen, ordena a los funcionarios liberar algo llamado slimes atados y luego desaparece. Tras su partida, los examinados se preguntan qué son los slimes atados, pero Louis observa que algo cae desde arriba. Cuando los slimes caen, se revela que obtienen 1 punto por bloquear un ataque de slime, 2 por esquivarlo y 5 por derrotarlo. Aronian también dice que su rango se decidirá por los puntos obtenidos en esa prueba, y solo los 100 mejores candidatos pasarán a la tercera prueba. Algunos examinados piensan que los slimes son fáciles de vencer porque son monstruos de bajo nivel que parecen tontos, pero cuando uno se lanza contra un slime, este de repente se impulsa hacia él y le destroza la cara. Luego ataca a otro examinando y se lanza hacia un grupo de candidatos mientras los demás observan asombrados. Pronto, todo el campo se convierte en un terreno de juego para los slimes mientras rodean y atormentan a los examinados. Aunque muchos candidatos son eliminados fácilmente, algunos logran esquivar y bloquear los ataques de los slimes, así que los supervisores les otorgan puntos. Un supervisor menciona que este año los exámenes incluyen a los jóvenes maestros de las familias Sage, Arranca y Durham, refiriéndose a Cain y a una guerrera pelirroja, y ella cree que se establecerá un nuevo récord. Otro examinador comenta que hay plebeyos excelentes entre los participantes, y pregunta a Aronian si la persona que ayudó antes es un plebeyo. Aronian cree que Louis mostrará algo interesante en el examen, pero el supervisor señala que no ha dado ni un paso. Mientras Louis está en el campo, un examinando que pelea le pregunta qué hace y, en respuesta, un noble pomposo se burla de él, diciendo que no puede seguir el ritmo de los slimes porque es un plebeyo patético.
Como Luis todavía no se ha movido, el noble especula que pronto será eliminado. Justo entonces, un slime se lanza hacia Luis y acelera hasta quedar a muy corta distancia de la parte trasera de su cabeza antes de que el slime pueda impactar. Luis esquiva con facilidad y otro candidato también logra evadir al slime antes de que elimine al desafortunado noble que se burlaba de Luis antes. Mientras su amigo yace derrotado en el suelo, el rubio examinado está congelado de asombro porque estaba seguro de que Luis no podría esquivar un ataque de baba rápida, ya que no logró alcanzar su objetivo principal. El limo se descontrola, eliminando a varios competidores, y cuando Luis mira a su izquierda, nota que se lanza hacia él de nuevo junto con otros dos limos muy rápidos. El rubio examinado sonríe, seguro de que Luis no esquivará el ataque, pero Luis se mantiene sereno y cierra los ojos, listo para contraatacar. Hace tiempo, Luis entrenaba en montañas heladas con aventureros y les pidió que le lanzaran piedras. Los aventureros, confundidos, le advirtieron que sería peligroso si las piedras le golpeaban. Luis dijo que estaba bien e informó que quería probar algo. Después de tomar posición, le dijeron que esquivara, pero cuando lanzaron las piedras, no intentó esquivar, solo miró intensamente las piedras que se acercaban. En su vida pasada, entrenó para enviar rápido información desde la línea parietal al cerebelo. Creía que si aprendía a reaccionar al instante, podría manejar cualquier ataque. A medida que las rocas se acercaban a él, su cuerpo comenzó a brillar con un aura y empezó a hacer cálculos súper rápidos en su cabeza. Con movimientos ágiles, esquivó las rocas, y los aventureros quedaron asombrados por esta demostración y empezaron a alabarlo. Corrieron hacia él, pidiéndole que les contara sobre esta técnica. Entonces él reveló su nuevo nombre, Cálculo de Combate del Vacío. Cuando un aventurero preguntó qué significaba, él explicó que era una técnica para predecir el resultado de una batalla en el presente. Mientras los slimes se acercaban a Luis rápidamente, él los miraba fijamente, con fórmulas complejas rondando en su cabeza mientras calculaba su ataque inminente. 4 slimes lo atacan desde todos los ángulos, pero él sigue tranquilo porque sus cálculos revelaron que los slimes solo pueden cargar en líneas rectas, a pesar de su alta velocidad y poder. Luego calcula la velocidad y el ángulo de sus rebotes para predecir la trayectoria de sus ataques y hacer movimientos elegantes que le permiten esquivar a los 4 con éxito. Con 8 puntos por esquivar a los slimes, cambia al modo ofensivo y lanza un movimiento de artes marciales llamado Corte de Espada, que destruye a los 4 slimes a la vez. Kane observa asombrado, y los supervisores están aún más sorprendidos al ver que su percepción es comparable a la de un luchador de alto nivel. Kane sonríe al notar que Luis practica técnicas de combate especiales, y decide que se unirá a él sin importar qué. Justo entonces, Luis ve que otro slime se lanza hacia él para vengar a sus hermanos caídos, y dice que tiene 5 puntos más en esa bolsa. Sin embargo, mientras se prepara, Kane usa un movimiento de esgrima llamado Sword Pierce para apuñalar al slime, lo que enfurece a Luis, quien lo acusa de robarle su presa. Kane admite juguetón haberlo hecho y muestra el slime en su espada como un kebab, diciendo que lo robado no era suyo. Luego, lanza un tajo al aire, dividiendo el slime en 2, y cuando los restos caen donde están los otros examinados, le dice a Luis que se lo robó a ellos. Con una sonrisa encantadora, se presenta a Luis y le pide que se una a él para robar puntos de los demás. Luis lo mira con apatía, así que le explica que solo busca un buen puesto en la clasificación y le propone una competencia para ver quién consigue más puntos. Cuando le pide a Luis que muestre su poder, Luis sonríe y lo felicita por su confianza antes de aceptar. Luego, agarra su espada, se coloca detrás de Kane y promete mostrarle todo su poder, estipulando que el perdedor del concurso hará lo que el ganador diga. Kane sonríe y acepta la condición, diciendo que es la primera persona que le exige algo. Mientras los limos los rodean, los secuaces de Sheet observan desde lejos y notan que con el caos en el campo de batalla pueden cumplir las órdenes de su señor. Tras el paso de un limo, ambos sacan sus arcos y lanzan flechas a Kane y Luis. Al acercarse el limo, Luis lo ve y lo parte en 2. De repente, 3 flechas aparecen cerca de él. El impacto hace ruido y alerta a Caín. Los matones están contentos, creyendo que dieron en el blanco. Luis sonríe, y al disiparse el humo, ven que el genio del combate atrapó las 3 flechas con una mano, mientras los miraba fijamente. Están abrumados por asombro y miedo, preguntándose cómo pudo reaccionar a su ataque sorpresa como si nada. Mientras Luis clava las flechas en el suelo, Kane se asegura de que esté bien y llama a los amigos de Sheet sinvergüenzas por jugar sucio, pero Luis dice que no es nada. Al oír esto, los nobles malvados se molestan y tensan sus arcos. Mientras declara que Caín es el próximo objetivo, uno de ellos activa un ataque mágico especial de flechas llamado Flecha Doble y dispara esta flecha oscura encantada a Caín junto con las flechas de sus compañeros.
Caín desvía las flechas comunes con facilidad, usando sus habilidades de esgrima, pero la flecha oscura sigue avanzando hacia él, dejándolo en una situación crítica. La sangre salpica cuando la flecha hace contacto. Sorprendentemente, Caín no ve la flecha púrpura oculta entre las que desvió. Afortunadamente para él, Luis atrapa la flecha a tiempo, pero se lesiona en el proceso. Caín, cuya vida fue salvada, ve la sangre brotar de su mano e intenta ayudarlo. Sin embargo, el sangrado no le preocupa mientras rompe la flecha, listo para el siguiente ataque del enemigo. Mientras tanto, un espectador llama la atención del director sobre el ataque malicioso que presenció y sugiere descalificar al agresor. Sin embargo, el director insiste en seguir con el evento porque cree que los débiles perderán de todas formas. Retrasa el castigo hasta después del examen, pero solicita que preparen pociones curativas de inmediato. En la arena, Luis se prepara para vencer a sus enemigos y toma una pose de lanzador de béisbol. Con ojos brillantes y un gran poder de cañón, lanza un limo hacia los nobles y golpea a uno a gran velocidad. El impacto del limo lo envía volando fuera de la arena y lo descalifica al instante. Los nobles restantes ven esto y empiezan a entrar en pánico. En ese momento, Luis, sin intención de dejarlos ir sin castigo, salta al cielo y lanza otro slime a los nobles asustados. El slime golpea a uno en la cara, sacándole los dientes. El último en pie está tan asustado que no nota a Louis detrás de él. Sin embargo, Luis lo asusta, y él retrocede tambaleándose, aprovechando su centro de gravedad inestable. Cain hace tropezar al tonto y cae fuera de la arena tras vencer a los nobles. Cain le agradece a Luis por haberlo salvado antes, y le pregunta por su mano. Afortunadamente, está bien, y ambos se dan la mano, consolidando su nueva amistad. Luis se burla de Cain por ser un noble hábil, pero Cain defiende su origen y se jacta de pertenecer a la familia Arranca. La familia Arranca es una de las grandes familias que ha producido maestros y sabios. Su influencia es tan fuerte que compite con la familia real y la asociación de arcanistas. Al notar que la familia de Cain no es broma, Luis retira su comentario previo y ambos se preparan para enfrentar a los demás limos. Aún así, ver a Luis ganando más puntos irrita a algunos nobles de clase baja, quienes deciden dejar a los limos y atacarlo. Se lanzan hacia él, aunque saben que Cain está junto a él. Su plan de matar dos pájaros de un tiro fracasa cuando los nobles de clase alta deciden proteger a Cain. Chocan con los nobles de clase baja en una batalla campal mientras Cain y Luis se respaldan mutuamente. En la batalla hay una chica pelirroja que por su aspecto parece de familia respetable. Llama a su amiga Miliana, una plebeya, y le dice que es el momento de hacer sufrir a quienes la menospreciaron. La pelirroja salta para unirse y Miliana la sigue. La batalla se intensifica mientras Luis esquiva ágilmente limos y ataques desde varios ángulos. Miliana se une a la acción y hace tropezar a un noble, mientras la pelirroja lanza a otro contra las paredes. Justo entonces, un nuevo jugador aparece y es un chico pelirrojo con un martillo enorme. Sintiendo ser el dios del trueno, balancea su martillo sin piedad y despeja todos los obstáculos. Según él, golpear a la gente es mejor que vencer a los limos. Deja escapar un grito enorme mientras derrota a sus oponentes con facilidad. Mientras tanto, los espectadores han comenzado a ponerse nerviosos y sugieren detener los exámenes. Esto se debe a que la mayoría de los descalificados son nobles y si se descalifican más, podría causar problemas para la academia. Sin embargo, al director no le importa esto ya que cree que la academia tiene sus propias reglas. Justo entonces, entra rápidamente en la arena en una luz radiante y pone fin al pandemonium. Anuncia que el segundo examen ha concluido y que las puntuaciones se darán más tarde. Durante el breve descanso, los heridos reciben una poción curativa y se elimina el efecto de magia de tierra. Luis también usa la poción curativa, pero se sorprende de lo efectiva que es. Lamentablemente, es un artículo muy caro que no es asequible para plebeyos como él. Tras un rato, el director muestra las clasificaciones del segundo examen y todos se sorprenden con el resultado. El nombre de Luis no aparece en la lista, lo que entusiasma a algunos nobles de bajo rango. La lista incluye a los participantes clasificados desde el sexto lugar en adelante. Según el director, los 5 primeros rompieron todos los récords y pronto mencionó sus nombres. En quinto lugar está Miliana Royce, una plebeya hábil. Cain está en cuarto lugar, mientras que la pelirroja Faye Durahan ocupa el tercero. Al escuchar el nombre de Cain, Luis se pone nervioso porque el director aún no lo menciona. Luego se pregunta si lo descalificaron por atacar a nobles de bajo rango antes. Sin embargo, no es así, ya que su nombre se anuncia como el segundo con 887 puntos. Toda la sala se sorprende al ver que un simple plebeyo ha superado a todos los nobles participantes.
Por otro lado, Cain felicita a Luis por un trabajo bien hecho y, basándose en su pacto anterior, tiene que hacer algo por Luis. Le pregunta qué es lo que Luis quiere, pero Luis dice que lo pedirá más tarde. En ese momento, se anuncia que Neil Gunn es el ganador del segundo examen, con una impresionante puntuación de 888 puntos. Neil Gunn es el pelirrojo que se descontroló antes con su gran martillo. Además, es un plebeyo que ha superado a todos los candidatos nobles, incluyendo a Faye, quien no está dispuesta a aceptar la derrota. Ella promete enfrentarse a Neil algún día para probar su fuerza. Tras el anuncio, los nobles de menor rango son reprendidos por sus superiores por dejar que los plebeyos los vencieran en el examen. Incluso un espectador se sorprende de que los primeros y segundos sean plebeyos, algo sin precedentes en la historia de la academia. El director, que parece contento, dice que la verdadera fuerza no tiene que ver con el estatus social, y por eso la mayoría de los orfanatos en el país son gestionados por la Asociación de Arcanistas. El director guía a los participantes al lugar del examen final. Mientras caminan, Cain felicita a Luis por estar cerca del primer puesto y se pregunta quién es más fuerte, Luis o Neil. Pronto, llegan al lugar del examen final, y el director les dice que el examen será una prueba de supervivencia llamada Emblem Battle Royale. En este examen, cada participante recibirá emblemas y será teletransportado a distintas áreas del bosque. Su meta es recolectar la mayor cantidad de emblemas posible usando el método que prefieran. Los participantes que pierdan sus emblemas serán descalificados al instante, y solo los 10 con más emblemas serán admitidos en la academia. Las reglas del tercer examen implican que Cain y Luis no podrán colaborar, así que se desean suerte. Los participantes son teletransportados a un lugar distinto, y Luis llega a su destino. Camina hacia adelante por un rato, pensando que el tercer examen es el último obstáculo para ser admitido. Con gran determinación, promete ganar esta vez. Sin embargo, pronto lo interrumpe un noble con un hacha enorme. El tipo presiona a Luis por humillar a los nobles en el último examen, y justo entonces, 2 nobles con lanzas aparecen detrás de Luis. Luis también ve a otro en una rama con una ballesta. Al notar que está acorralado, deduce rápido que el veterano que lo teletransportó filtró su ubicación. De repente, el tipo del hacha se lo lanza, pero él lo esquiva a tiempo, y el hacha se estrella contra una roca. Los de las lanzas también atacan, pero Luis los contrarresta saltando hacia atrás. Sin embargo, mientras está en el aire, una flecha del que maneja la ballesta vuela hacia él, pero la desvía con su espada. Aterriza con éxito en el suelo, pero los nobles no ceden. Lo atacan de frente, pero Luis demuestra la diferencia en su habilidad. Esquiva sus golpes con suavidad. Una flecha vuelve a volar hacia él. Lo desvía con su espada, pero una lanza se acerca por detrás. Afortunadamente, reacciona a tiempo y la esquiva. Sus rápidas reacciones frustran a los nobles, pero no se rinden. Luis, por otro lado, también está frustrado porque no puede leer las trayectorias de las flechas de viento. Sin embargo, se calma y usa una técnica de artes marciales llamada contraataque Sen no Sen. La técnica consiste en usar el poder del enemigo en su contra. Cuando los nobles avanzan de nuevo con sus armas, Luis ve una oportunidad y la aprovecha. Su primera víctima es el tipo del hacha, que intenta atacar con toda su fuerza. Se desvía hacia la derecha, esquiva el hacha y coloca su espada justo debajo de ella. Con eso, desvía el hacha del portador y golpea a uno de los que sostienen lanzas. Después de eliminarlos, el otro portador de lanza ataca a Luis y el tipo en el árbol también le dispara su flecha de viento. Luis lee la trayectoria de la flecha y arrastra al portador de la lanza a su camino. El pobre vuela, dejando su lanza. Mientras la lanza vuela, Luis la atrapa y la lanza al del árbol, eliminándolo al instante. Luego atraviesa a los nobles como mantequilla y recoge sus emblemas. En un giro inesperado, Cain aparece en la cima de un árbol y detiene a los nobles de usar magia contra Luis. El cerebro que planeó someter a Cain con otro grupo de nobles de bajo rango se sorprende por su repentina aparición. Cain afirma que debe haber subestimado a la familia Arranca al enviar a tales débiles para detenerlo. Luego lo deja inconsciente con una ballesta. Después, Cain salta y le entrega un emblema a Luis. Dice que las cosas podrían complicarse más si siguen así y se ofrece a ayudar. Sin embargo, Luis rechaza su ayuda y dice que él resolverá sus problemas solo. En ese momento, una figura oculta aplaude y elogia el entusiasmo de Luis. La figura dice que no espera menos de quien reconocen y consideran un rival. La figura oculta se revela y resulta ser Faye Durahan. Ella le pide a Luis un duelo y él le pregunta a Cain si es su amiga. Cain responde que no es su amiga, sino la hija de un gran maestro con quien se enfrentó en el pasado. En ese momento, él perdió contra ella por bajar la guardia y le sugirió a Luis que la ignorara y mejor recogiera emblemas. Le advierte que Faye puede usar magia y que su habilidad ya es de aprendiz. Mientras tanto, su charla pone nerviosa a Faye y ella los regaña por intentar escapar.
Entonces, Luis acepta el desafío y dice que siempre ha querido saber cómo se desempeñará en batalla un miembro de una gran familia. Esta idea emociona a Faye y promete no usar magia para que la pelea sea justa. En un instante, salta hacia Louis con su lanza y lo apuñala. Sin embargo, Louis logra atrapar la lanza bajo sus brazos, impresionando aún más a Faye. Ella gira la lanza y la balancea hacia Louis, pero él esquiva moviéndose al lado. Entonces, Faye salta e intenta golpear a Louis con la técnica de la lanza sagrada. Como se esperaba, él esquiva y la lanza golpea el suelo, creando un gran agujero. El impacto de la técnica de la lanza sorprende a los espectadores y al director que observa cerca de la escena y empiezan a especular sobre el poder de Faye y la resistencia de Louis. Se preguntan cuánto tiempo resistirá Louis contra una gran familia y consultan al director. Él dice que Louis no vencerá a Faye, ya que su lucha es un choque de cuerpo y voluntad. Basado en lo visto, no cree que Louis tenga una voluntad más fuerte que Faye. En ese momento, sus voluntades se prueban cuando Faye usa otra técnica de lanza contra Louis. Sin embargo, él esquiva sus movimientos sin esfuerzo, como si estuviera programado para eso. Mientras maneja la lanza, ve una abertura en Faye e intenta explotarla. Faye se da cuenta rápido y lo contrarresta, pero él salta sobre su ataque y aterriza detrás. Faye se frustra porque él esquiva todo y critica a Kane por no tener esa habilidad. Louis dice que la clave es observar y que con práctica se hace fácil. Faye salta de nuevo con la técnica de lanza sagrada llamada caída creciente y ataca a Louis, pero una vez más, él esquiva cada uno de los ataques sin esfuerzo. Esta vez, piensa en las diversas técnicas utilizadas por los usuarios de lanzas, que incluyen estocadas, barridos, defensa y supresión. Aunque estas técnicas son problemáticas, también tienen debilidades. Una de ellas es la vulnerabilidad en el combate cercano, y Louis quiere aprovechar esto, se lanza hacia Faye e intenta acortar la distancia para crear espacio para su contraataque. Desafortunadamente, ella lee su intención y golpea su espada. Luego le dice que la técnica de lanza de su familia no tiene debilidades. De repente, ella comienza a girar con la lanza y crea un tornado peligroso. El talento y la habilidad de Faye sorprenden a los espectadores, y a sus ojos, Louis no tiene ninguna posibilidad contra ella. Sin embargo, Louis toma postura y usa su técnica de red de espada para desviar los ataques de lanza de Faye mientras bloquea los golpes. Intenta explotar otra debilidad de las técnicas de lanza, el alto consumo de resistencia. Él se defiende diligentemente y espera una oportunidad, pero sin saberlo, su espada ha comenzado a agrietarse. Justo en ese momento, la resistencia de Faye se agota y ella se hace visible dentro del tornado de lanzas. Louis ve esto y la ataca de inmediato. Desafortunadamente, su espada se rompe justo antes de alcanzarla. Al ver que su movimiento falló, rápidamente salta hacia atrás para evitar un contraataque. Sorprendentemente, Faye reconoce la habilidad de Louis y su suerte, porque sin ella, habría sido aniquilada por él. Además, ella sabe que Louis se está conteniendo y lo confronta al respecto, pero él se excusa diciendo que siempre observa antes de darlo todo. Sin embargo, afirma que ya ha terminado de observar y ahora se pondrá serio. Pero Faye está preocupada por su arma rota. Louis le asegura que está mejor sin ella porque sus puños son su verdadera arma. Como IP Man, Louis adopta su postura de artes marciales mientras Faye prepara su arma, lista para atacar. Ella avanza velozmente con una técnica giratoria, y Cain, quien ha estado en silencio, grita a Louis para advertirle. Sorprendentemente, Louis frena la lanza giratoria con su palma izquierda antes de atraparla con la derecha. Al final, Louis atrapa la lanza giratoria con sus palmas, dejando boquiabiertos a Faye y a Cain. Los espectadores también quedan asombrados, pero el director mantiene la compostura. Él observa la escena con atención, tratando de averiguar qué había hecho Louis. Mientras tanto, Faye no se rinde y recupera su lanza. Prueba otra técnica de su repertorio y crea la ilusión de que ella ataca a Louis desde todos los lados. En lugar de entrar en pánico, Louis respira hondo y asume su postura de artes marciales con la palma. Desvía cada ataque uno por uno hasta apartarlos todos. Esta habilidad no ha sido vista antes ni por Faye ni por el director. Luego, le da un golpe certero a Faye y la envía volando. Por suerte, clava su lanza en el suelo, deteniendo gradualmente el impulso. Al detenerse, le pregunta a Louis sobre la técnica que usó. Responde calmado que es una técnica de desvío en artes marciales. Luego salta hacia ella para otro asalto, y Faye reacciona rápido con su lanza. Extrañamente, Louis evade sus ataques con facilidad, como si estuviera frente a ella y no al mismo tiempo. Esto hace que Cain se pregunte si es una ilusión óptica. Mientras Faye desahoga su frustración por no poder golpearlo, resulta que Louis ha estado utilizando el paso de la mariposa, que es un paso elegante creado por un boxeador legendario en su vida pasada. Implica un rápido movimiento de pies adelante y atrás, creando un ritmo difícil de atrapar.
ideal para contrarrestar la técnica de lanza de Fei. Pronto, él atrapa a Fei en un lugar complicado y la aleja de un golpe. El espectador y el director ven esto, y de inmediato se preguntan si Luis es un genio en combate cuerpo a cuerpo. Aunque Fei está en el suelo sujetándose el estómago, se niega a rendirse. Ella deja su lanza y salta hacia Luis con fuerza, levantando los puños. Luis, sin embargo, mantiene la guardia y asume la postura de Wing Chun mientras Fei se acerca con una técnica de puño aplastante. Lo bloquea de inmediato, pero el impacto parece muy similar a una técnica que conoce llamada poder de pulgada. Luis sonríe y elogia su resistencia, pero Fei no se siente halagada. Ella dice que la familia Durahan no es solo la lanza antes de lanzarse sobre Luis con otra técnica de puño aplastante. Luis se prepara, listo para el impacto, y ambos empiezan a intercambiar golpes como expertos en Kung Fu. Curiosamente, la emoción de Luis empieza a descontrolarse porque pelear contra un oponente fuerte a su antojo es todo lo que siempre ha soñado. A medida que la pelea se intensifica, él exige más, y pronto sus ojos se tornan de un rojo intenso, igual que su corazón. Salta hacia Fei con un aura de intención asesina extrema emanando de su cuerpo. Fei mira hacia arriba, hacia su imponente figura, y se aterroriza por lo que ve. Lo que ve es un demonio con enormes colmillos, abriendo su boca de par en par, listo para devorarla. De repente, ella no puede mover su cuerpo lo bastante rápido para esquivar el golpe de Luis. Aún así, logra bloquear su puñetazo, pero el impacto la lanza contra un árbol. El director también nota el aura extraña que emana de Luis y se pregunta qué es. Los nobles que ven a Fei chocar contra un árbol se enfurecen porque un plebeyo venció a un noble de una gran familia. Intentan contraatacar, pero de repente son golpeados por una sensación extraña, y uno de ellos vomita. El chico se pregunta por qué se sintió enfermo, pero al ver a Luis y su aura demoníaca, todo empieza a tener sentido. Un noble celoso, Senior Sheath, observa el duelo desde lejos con su amigo herido Brian, y admiten que Luis es más fuerte de lo esperado. Esta realización llena a Shad de ira, ya que su plan para eliminar al plebeyo falló por completo. Brian concluye que Luis debe ser eliminado a toda costa. Recordando la leyenda, piensa que dejar vivir a alguien como Luis podría ser un problema más adelante y quiere acabar con él pronto. Mientras tanto, la furia de Luis sigue mientras se lanza hacia Fei, riendo histéricamente. El maniático la golpea y la hace volar, provocando que escupa sangre otra vez. Luego, se mueve velozmente hacia ella en el aire y la lanza al suelo con una serie de potentes golpes de puño. Fei apenas mantiene su postura defensiva y soporta los ataques incesantes mientras piensa en el aumento explosivo de la fuerza y poder de Luis. Al entender la diferencia entre ellos, concluye que no tiene posibilidad de ganar. En ese momento, se enfrenta al aura aterradora del puño de Luis y su vida pasa ante sus ojos. Negándose a aceptar su destino, Fei activa rápido su técnica arcana puño llameante, en un intento desesperado de contrarrestar el golpe de Luis. Sin embargo, el ataque de Luis la supera y la lanza volando otra vez, chocando contra los árboles mientras gira. De repente, Luis recobra el sentido y se da cuenta de que se perdió a sí mismo otra vez. Mira su mano quemada y reflexiona sobre la naturaleza de la magia, pero Kane se apresura a verificar si está bien. De la nada, Sheath avanza y anuncia en voz alta la descalificación de Luis, afirmando que su emblema fue destruido durante la pelea. Ordena a Luis que se vaya ya, pero Kane intenta discutir, insistiendo en que fue un accidente. Sheath revela que el director vio todo y exige que Luis deje el recinto del examen ahora. Antes de que Luis responda, Fei interviene y le dice al noble patán que pare, pero el hecho de que ella siga consciente sorprende a Luis. Sheath la acusa de intentar ayudar al plebeyo a hacer trampa, pero Fei lo silencia sin dudar. Luego, ella se disculpa con Luis por usar magia sin querer en la pelea, sorprendiendo a Kane, quien nunca pensó que ella se disculparía. Sin embargo, Luis también se disculpa por perder el control antes, pero ella lo minimiza, diciendo que está bien porque él la obligó a usar magia. Fei acepta la derrota y espera otro combate tras la inscripción. En ese momento, Sheath se burla, señalando que Luis solo tiene 4 emblemas. Sin inmutarse, Fei saca su alijo de emblemas y se los da a Luis como recompensa por vencerla. Esto suma 10 más a su colección, y Fei valida el registro del furioso Noble Senior. Ella se une a Kane para eliminar a los débiles en los terrenos del examen y asegurarse de que nadie tenga suficientes emblemas para descalificar a Luis. Kane, que también está de acuerdo con ella, acepta su sugerencia y rápidamente se dirigen a comenzar su conquista. Mientras se van, Kane la molesta, pensando que ella era todo músculo y sin cerebro, pero ella está más preocupada por conseguir emblemas. Poco después, un examinador se acerca a Luis y le informa de su descalificación, escoltándolo afuera. Sheath espera no volver a ver al plebeyo, pero Brian comenta que Luis aún podría aprobar si el plan de Fei tiene éxito.
De repente, Sheath recuerda que no es raro que un examinando muera por accidente. Durante el examen, Brian observa los planes inquietantes para acabar con Lewis y se pregunta quién es realmente Lewis por la sensación extraña que tuvo antes. Más tarde, Lewis entrega los emblemas al examinador y piensa que las artes marciales no pueden igualar a la magia. Quiere aprender en la academia para fusionar magia y artes marciales. Esa noche, Luis piensa cómo explicar a su madre la ropa gastada al volver a casa y pasa junto a alguien sospechoso. Mientras lo piensa, el asesino intenta atacarlo por detrás. Luis reacciona al instante con una fuerte patada de talón que lanza al asesino hacia atrás. El asesino pregunta cómo Luis lo notó, y él responde tranquilo que el olor a sangre en él no se puede ocultar. De repente, surgen más asesinos y su líder se pregunta por qué Luis está tan tranquilo para alguien a punto de perder la vida. Los 3 asesinos rodean a Luis, y él decide darlo todo al notar su fuerza. Pero la presencia más fuerte oculta en los arbustos llama su atención. Molesto, el líder de los asesinos reprende a Luis por distraerse durante su batalla y se lanza hacia él con un puñal cubierto de magia, declarando que pronto estará bajo tierra si sigue así. Frente al líder de los asesinos que cargaba velozmente hacia él, Luis esquiva los ataques rápidos que se dirigían a él. Luego, agarra la mano del asesino y lo lanza al suelo. El oponente se recupera rápido, retrocede y se une a sus compañeros. Luego, reconoce la información precisa que obtuvo sobre las habilidades de Luis, pero Luis se pregunta de qué habla. Después de elogiar las habilidades de combate de Luis, se pregunta en voz alta cómo se enfrentaría a la magia. Sin esperar respuesta, señala a su grupo para iniciar el ataque mágico. En ese instante, 3 asesinos lanzan flechas de viento con sus ballestas hacia Luis. Por suerte, él reacciona rápido y las esquiva. Luego enfoca su atención en los árboles cercanos que fueron impactados. Al ver el daño, evalúa el poder destructivo de las flechas de viento. Sabiendo que debe avanzar, Luis respira hondo para activar una técnica de respiración que usa el ki en su cuerpo para aumentar su fuerza física y darle velocidad explosiva. Luego carga contra ellos, pero su líder desestima sus esfuerzos y ordena otra oleada de flechas de viento. Sin embargo, Luis esquiva hábilmente los disparos y los asesinos pronto le pierden el rastro. Para su sorpresa, Luis desciende desde arriba y lanza una patada poderosa que envía al líder al suelo, y de inmediato se retira mientras esquiva más flechas de viento. Enfurecido, el líder ordena a sus hombres detener a Luis, y de la nada, otro asesino aparece repentinamente detrás de Luis y lanza una patada sorpresa. Luis, por suerte, detecta el ataque a tiempo y lo bloquea. Aunque el impacto sacude sus brazos, se recompone rápido y fulmina con la mirada al nuevo enemigo, considerándolo una amenaza seria. Antes de que Luis reaccione más, nota que está rodeado y lucha por esquivar las flechas de viento que vienen de todas partes. Sin poder escapar de los ataques constantes, Luis es alcanzado y pierde el sentido. Los asesinos suspiran aliviados y comentan lo impresionante que fue que un plebeyo resistiera tanto. Uno se acerca para rematarlo, pero Luis despierta de golpe y lo elimina al instante. Luego agarra la ballesta del tipo y dispara flechas de viento a los otros asesinos. 2 asesinos son derribados, pero el fuerte desvía el disparo con facilidad. Al notar que Luis fingía estar inconsciente, él aplaude su hazaña. Luis pregunta por qué no se movió tras perder a sus subordinados, pero el tipo sospechoso no se preocupa por los débiles. Justo entonces, Luis dispara más flechas de viento, pero sus habilidades evasivas son de otro nivel. Se lanza hacia Luis y crea un martillo mágico de la nada. Mientras ataca, admite que quería tomar a Luis como discípulo, pero las órdenes de su empleador no le dejan opción. Luis intenta resistir el fuerte ataque con su cuerpo, pero en su lugar lo envía volando. Aún en el aire, el oponente se mueve rápido a su lado y dice que la habilidad de Luis podría superar a la de un aprendiz, pero no basta para enfrentar a un luchador de mayor rango. Después, invoca el martillo mágico de nuevo e inmediatamente lanza a Luis al suelo sin darle tiempo para recuperarse. El asesino continúa su asalto, desatando oleadas de ataques mágicos. Cuando el polvo se asienta, el asesino se sorprende al ver que Luis sigue vivo, pero el joven persistente se mantiene en postura defensiva pese a sus heridas. Claramente adolorido, Luis declara que no terminará ahí, pero el asesino piensa lo contrario. Además, afirma que nadie puede salvar a Luis del destino inminente mientras materializa otro martillo mágico. Incapaz de moverse, Luis entra en pánico mirando al enemigo, intentando enviarlo al otro lado del puente arcoíris. El asesino ataca con su habilidad arcana llamada Martillo Celestial, y en ese instante, la vida de Luis pasa ante sus ojos. Recuerda su meta de aprender magia y proteger a su familia en el orfanato. Sin preocuparse por las consecuencias, decide cambiar su destino, y el aura a su alrededor cambia al instante.
Contraataca con su poder oculto, manteniendo a raya al asesino. Sorprendentemente, la colisión y la lucha de poder provocan una gran explosión. Momentos después, Louis tose en el suelo, y el asesino se pregunta por qué siente que lucha contra un igual. Al entender por qué atacan a Louis, levanta su martillo mágico de nuevo, decidido a acabar con lo que ve como un monstruo. De repente, una voz firme ordena al asesino detenerse, y un vórtice de viento lo interrumpe antes de que convierta a Louis en comida para peces. Al retroceder, más vórtices de viento lo atrapan y lo aplastan con una presión intensa. Sin poder escapar, el asesino grita de dolor mientras la magia restringe su cuerpo. Confundido por el giro repentino, Louis se pregunta qué ocurre, y de repente, el director Aronian llega y lo felicita por contener su arrebato. Le da a Louis una poción mágica para que la beba y mira fijamente al asesino agotado. Luego, interroga al intruso, pidiendo el nombre de su jefe. El asesino nota que es un gran maestro y dice que no podrá salvar a Louis de su perdición. Se ríe histéricamente y dice que esto es solo el inicio, antes de hacerse explotar. Al ver el incidente, el director Aronian se pregunta si el gremio de asesinos está involucrado y espera estar exagerando. Mientras tanto, Louis nota los efectos de la poción y se asombra por su poder curativo, ya que repara sus huesos fracturados. Luego pregunta al director Aronian si es coincidencia que él estuviera allí, y se pregunta en voz alta por qué siempre está presente. Justo a tiempo para salvarlo, el director decide posponer la discusión hasta llegar a casa, y Louis empieza a entrar en pánico porque ya es tarde y su mamá estaría preocupada. Sin perder tiempo, se apresura a casa mientras el director Aronian llama a una criatura misteriosa llamada Kylie, encargándole las tareas de limpieza. En otro lugar del pueblo de Mantilla, ubicado en la parte norte del Imperio Candria, dos nobles confrontan a la Ciella, usando la piedra de molino reparada como excusa, la acosan mientras ella espera que los niños regresen. La Ciella explica tranquila que solo espera, pero los nobles ignoran sus palabras y avanzan con malas intenciones para agredirla. Por suerte, Louis llega a tiempo para detener a los drogadictos. La Ciella celebra su regreso, pero se sorprende por su estado. Louis pregunta si está bien, pero ella se preocupa más por su ropa rota y la sangre en ellas. Mientras él intenta inventar excusas para aliviar sus preocupaciones, los nobles lo amenazan con su señor y el luchador George. Para su sorpresa, el director Aronian llega desde el aire y al descender aborda el malentendido. Luego se presenta y presiona a los sinvergüenzas para que se vayan. Al ver que es un verdadero gran maestro, los nobles se inclinan y se marchan. El director Aronian entonces se dirige a la Ciella y revela que necesitan tener una conversación. Poco después, la Ciela lo lleva a su casa, pero él nota la muela de molino de la que los sinvergüenzas se quejaban antes. Se pregunta cómo funciona automáticamente sin magia, y tras observar más de cerca, se da cuenta de que cosas así están por todas partes. La Ciela ofrece frutas y da todo el crédito a Louis, cuyas creaciones han mejorado sus vidas. Luego pregunta si ha cometido algún crimen para justificar la visita del director, pero el director Aronian revela que es al revés. Además, enfatiza lo talentoso que es Louis, algo que solo ha visto en las escrituras de Gaia. En el pasado, durante el gobierno tiránico de los monstruos, surgió entre los humanos un genio guiado por la diosa. Creó el arcano marcial tras comprender la esencia de los elementos, y después de 5 años, derrotó a los monstruos junto con sus compañeros y salvó a la humanidad de la perdición. Desde entonces, ese día es celebrado como el Día de la Liberación, y el hombre es conocido como el primer héroe en las escrituras de Gaia. Mientras la Ciella alaba al Salvador, Louis dice que no está en las leyendas populares, pero el director Aronian insiste en que sí hay una. Revela que el primer héroe tenía cabello y ojos negros, un secreto conocido solo por altos funcionarios. Aparentemente, la locura en su corazón lo abrumó, y cometió un pecado grave que justificó borrarlo de la historia. Esta revelación sorprende a Louis, quien se pregunta si él también tiene esta locura interna. El director Aronian menciona que cada país elimina a quienes tienen cabello y ojos negros para evitar problemas. Luego confronta a Louis por teñirse el cabello, y la Ciella asume la culpa, revelando su inocente razón. Ella comienza a enumerar las buenas cualidades de Louis, pero él la detiene, afirmando que el director tiene otras intenciones porque el gran maestro podría haberlo matado si hubiera querido. Impresionado, el director Aronian elogia su previsión, que es notable para su edad, e infiere que el joven ha domado su locura interior. Para su sorpresa, el director considera a Louis el nuevo héroe incluso en esta era de paz, ya que al tomar una fruta con telequinesis habla sobre la oscuridad que acecha constantemente y decide guiar a Louis por el camino correcto. Después de ver su habilidad, lanza la fruta a Louis, quien la atrapa sin esfuerzo. Luego, el director Aronian dice que pasó la prueba gracias a Faye y Kane, quienes hicieron que la mayoría de los otros examinados fallaran. Posteriormente, le pide a Louis que sea su discípulo en la academia, pero él pregunta emocionado qué hará el director si más tarde se descontrola. Al instante,
La fruta en la mano de Luis se corta en pedazos y lo deja helado de la sorpresa. El director Aronian dice que lo enviará al creador personalmente cuando eso pase. Mientras trabajaba en el patio la mañana siguiente, uno de los hermanos adoptivos de Luis lo elogia por recibir una invitación del director Aronian, pero Luis lo ve como una advertencia. El hermano habla sobre las tarifas de la academia, mientras Luis reflexiona sobre su vínculo con el héroe legendario. Recuerda las palabras del director en ese momento y se cuestiona si realmente puede confiar en ellas. Antes de que el director Aronian se fuera anoche, Luis le preguntó en privado por qué le contó todo a la Ciella, poniéndola nerviosa. Dijo que la ignorancia la haría una carga, pero Luis no lo pensaba. El director Aronian comentó que ella debía saberlo porque su familia correría peligro si su identidad se revelaba. Antes de volar, le dijo a Luis que se hiciera más fuerte porque solo era el comienzo de sus pruebas. Después de recordar, Luis confirma que el director Aronian tiene razón y decide hacerse más fuerte en la academia. Momentos después, sus hermanos menores se acercan a saludarlo. Farewell y su hermana Lana saltan a sus brazos con lágrimas en los ojos. Ella le pregunta si los visitará seguido y le hace prometer con el meñique que irá en las vacaciones largas. Luego, un hermano mayor le dice a Luis que el mayordomo del noble lo llama. Poco después, Luis se encuentra con el mayordomo, quien confirma su identidad y le da una invitación, presentándose como el mayordomo de la familia Aranca. Al ver la invitación de Kane, Luis intuye su intención de fortalecer la amistad y decide seguirle el juego. El mayordomo lo lleva al carruaje y comienzan el viaje. Más tarde, llegan al pueblo de Harsen. Al bajar del carruaje, el mayordomo informa a Luis sobre la familia Aranca. La mandíbula de Luis cae al ver la enorme mansión, pero Kane sale corriendo a darle la bienvenida. Kane menciona que ahora son compañeros de clase, y Luis responde que es por sus esfuerzos en el examen final. También agradece la ayuda de Faye y decide olvidar su apuesta anterior. Kane dice que habría aprobado igual, ya que tiene el sello de Faye. Luego revela que quiere a Luis como compañero de entrenamiento y le dará información sobre la academia y la magia antes. En ese momento, la madre de Kane llega y lo confronta por traer a un plebeyo a casa. Kane dice que Luis es su amigo, pero ella ignora sus palabras y le pregunta a Luis qué busca al acercarse a su hijo. Disgustada por compartir aire con el plebeyo, saca un anillo de oro que vale muchas monedas y se lo lanza. Luego le ordena que se vaya, pero Kane no lo acepta. Al volverse para disculparse con Luis, lo ve recogiendo el anillo. Luis revela que reconoció la habilidad de su hijo y se hizo amigo de él. Luego le pregunta si cree que las palabras de Kane valen tan poco como el anillo de oro, lo que la enfurece al instante. Mientras lo mira con furia, ella ordena que lo echen, y los mayordomos se apresuran a cumplir. Sin embargo, Kane intenta convencer a su madre de que Luis venció a Faye, pero ella no cree en esa afirmación ridícula. Luis lo dice, y asegura que Kane puede ser más fuerte si él está cerca. Su arrogancia enfurece a la madre de Kane, pero entonces, la puerta de la mansión se abre y un viento fuerte aparta a los mayordomos. El padre de Cain, William, entra y reafirma lo que dijo Luis. La madre de Kane se estremece e intenta apelar a él, pero él la ignora. Kane se inclina para saludar a su padre, y Luis también lo saluda antes de presentarse. Mientras piensa en su increíble aura, que está a la par con la del director Aronian, William le pregunta a Kane si es cierto, y él revela que Luis es más fuerte que él. Curioso, William le pide a Luis que lo demuestre y de inmediato libera su intención asesina, que se manifiesta como un tigre feroz. Antes de que Luis reaccione, el aura feroz clava sus colmillos en su pecho, y pronto se da cuenta de que no puede respirar. En ese momento, Luis se asusta al pensar que William realmente quiere acabar con él. William le lanza una mirada intensa y su fuerza de voluntad desgarra un agujero en el alma de Luis. Mientras intenta reunir sus pensamientos, Luis se da cuenta de lo aterradora que es la fuerza de voluntad del Gran Maestro. Sin embargo, ha desarrollado resistencia a la intención de matar gracias a cazar monstruos continuamente en los últimos años. Animado, el agujero en su alma empieza a recuperarse. Con su ardiente determinación y fuerza de voluntad, el fuego en su alma estalla y, para sorpresa de William, toma forma de dragón. Comienza el enfrentamiento de voluntades y chocan un rato. Cuando el polvo se asienta, Kane revisa a Luis y lo ayuda a levantarse tras perder la batalla de voluntades. William pregunta a Luis por qué busca fuerza y él dice que es para proteger a su familia. Sin mostrar emoción, William se da la vuelta para irse, pero regaña a Kane por su débil voluntad y le pide que aprenda de Luis. Descontenta, la madre de Kane intenta hablar con William sobre su decisión, pero él fríamente rechaza su opinión. Aliviado, Kane lleva a Luis al campo de entrenamiento. En el campo de artes marciales de la familia Aranca, Kane se disculpa por sus padres, pero Luis dice que no hay problema.
Luego habla sobre lo extremo que fue William e intenta aliviar las preocupaciones de Kane reconociendo su habilidad. Sin embargo, Kane afirma que Lewis está mucho más capacitado para ser el hijo de la familia Arranca, pero Lewis ve todo el incidente como una prueba de William para el bien de Kane. Se pregunta si esa es la forma de William de mostrar amor, y sus palabras llevan a Kane a un viaje por los recuerdos. Al recordar su vida, Kane no podía salir de la mansión a menudo cuando era pequeño, y solo recuerda comer, dormir y entrenar. William quiere criarlo como un gran sabio como su abuelo. Kane se da cuenta de que siempre buscó el reconocimiento de su padre, pero la mansión se volvió una prisión. Aunque su estatus y talentos lo encadenaban, el joven anhelaba el exterior y la libertad como los pájaros que vuelan por el continente. Lamentablemente, es muy débil para un mundo donde solo importa la fuerza. Al tomar un estoque del inventario, se da cuenta de que blandir su espada es la única forma de romper estas cadenas. Tras eso, Kane revela que su padre también es un graduado de la academia y decide hacerse más fuerte para poder recibir permiso para vivir libremente. Kane se vuelve hacia Lewis, confiando en él para fortalecerse, y ambos amigos inician su entrenamiento. Mientras, William observa al dúo desde lejos y pregunta a su mayordomo sobre los resultados de sus investigaciones. El mayordomo le dice que Lewis no es ordinario, narrando sus hazañas durante el examen. Tras escuchar cómo venció a Faye y recibió ayuda del director Aronian varias veces, William concluye que Lewis es un alborotador. El mayordomo pregunta por qué permitió que Lewis entrara, y William explica que las personas mejoran sus habilidades con desafíos y crecen al superarlos. Por intuición, adivina que Lewis puede ayudar a Kane a fortalecerse, mientras Lewis, sin armas, patea a Kane hacia atrás. Kane se recupera y usa una habilidad arcana llamada Embestida de Viento. Se lanza hacia Lewis con un ataque rápido de estocada potenciado con magia de viento. Desafortunadamente para él, se encuentra con el puño de Lewis, casi arruinando su bonito rostro, y pierde el combate. Luego, Lewis reconoce la habilidad, pero señala sus desventajas después de recibir las indicaciones. Kane entiende por qué Faye no venció a Lewis, pero se pregunta por qué Lewis mira su cara. Lewis le quita el florete y pregunta si alguna vez sintió que algo estaba mal con su estilo de lucha. Sin entender a qué se refiere, Cain dice que usa las técnicas de la familia Arranca, pasadas de generación en generación, que fortalecieron a su padre y abuelo. Lewis le habla sobre otros caminos, y Kane se pregunta si el camino es diferente al de sus predecesores. Entonces, Lewis guarda el florete, muestra un puñal a Kane y propone sorprender a su padre. De repente, ambos atacan a William con dagas. Antes de eso, Lewis le da una lección a Kane sobre la importancia de la velocidad en las artes marciales. Refiriéndose a la prueba de Slime en el examen de la academia, le explica que la velocidad no solo es movimiento, sino también tiempo de reacción y capacidad para decidir rápido. La velocidad natural de Kane coincide bien con su atributo de viento, pero usar armas de empuje es difícil. Lewis le da a Kane 2 dagas y le dice que lo que funcionó para su padre y abuelo no necesariamente funcionará para él. Luego adivina que esa es la razón por la que William dejó de crecer después de alcanzar el nivel de Gran Maestro, y le pide a Kane que cambie a un estilo de combate especializado para maximizar sus talentos. Lewis pregunta si está listo para eso, y el tipo está dispuesto a hacer lo que sea por su libertad. Lewis reconoce su determinación y explica rápidamente el nuevo estilo de combate. Luego, planean atacar a Williams y mostrar la habilidad y determinación de Kane. Poco después, cargan contra William, y Kane activa su hechizo de apoyo de magia de viento acelerar. El hechizo aumenta su velocidad, permitiéndoles cerrar la distancia rápido. El repentino movimiento preocupa al mayordomo, pero William lo detiene con calma y esquiva el ataque de Kane. Luego, Lewis se mueve rápido a su lado y lanza una ola de tajos, pero William los esquiva sin esfuerzo. Mientras tanto, Lewis ve las dagas como las armas más rápidas y decide combinarlas con técnicas de combate. Entonces, usa su paso de mariposa de artes marciales, esperando sorprender a su oponente con su velocidad explosiva. La habilidad sorprende a William, pero sigue esquivando la oleada de ataques. Kane lo sigue y usa su habilidad aérea para impulsarse. En medio del caos, de repente nota que su cuerpo se siente ligero, y eso le da una sensación de libertad que nunca había sentido antes. Al ver lo bien que se lleva con las armas, decide unir sus técnicas de combate y la magia del viento. Tan pronto como Cain las une, llama la atención de William, y la visión lo sorprende. Cain acepta su nuevo camino marcial e intenta golpear, pero antes de lograrlo, William lanza un estallido masivo que empuja a los jóvenes hacia atrás. Furioso, le pregunta a Cain si está dejando las técnicas del clan para mostrar su voluntad. El dúo se reagrupa, y Lewis le dice a Cain que use acelerar sin dudar. Cain sostiene el hombro de Lewis y activa el hechizo al instante, y el dúo sigue el asalto a toda velocidad.
William observa sus movimientos sincronizados, pero sus habilidades evasivas son de otro nivel. Poco después, logra poner su aura en una de las espadas de Kane, pero él se libera del agarre de su padre y se retira de nuevo. Esto enfurece a William, quien lo llama cobarde, pero Kane recuerda las lecciones de Louis sobre los méritos de retirarse. Pronto recupera el equilibrio y enfrenta a su padre otra vez. Kane esquiva otra vez con un hechizo de tornado y se une a Louis. El dúo carga desde atrás, gritando con fuerza, esperando que su próximo ataque acierte. Antes, Louis enseñó a Kane una técnica de béisbol llamada cambio de velocidad. Le mostró cómo variar la velocidad puede confundir a los oponentes, haciendo que incluso los movimientos lentos parezcan peligrosos. Explicó que cuando se usa correctamente, altera el tiempo del enemigo y retrasa su reacción. Si un oponente duda, aunque sea por un momento, ese retraso puede ser aprovechado. Ahora el dúo aplica la técnica, intentando abrumar a William con variaciones de velocidad impredecibles. William esquiva sus ataques con calma, desestimando los lentos como si no fueran nada. Pero pronto, el ataque retrasado de Kane lo sorprende. La hoja roza el hombro de William, dañando su pelaje. El golpe exitoso emociona a los chicos, y siguen con ataques constantes. Pero, para su sorpresa, William dice que es suficiente. Le dice a Kane que no deshonre el nombre familiar y se va del campo de entrenamiento. Kane, emocionado por lo que interpreta como la aprobación paterna, acepta la orden y celebra con Louis mientras William se aleja con el mayordomo. Mientras se aleja, William piensa en las técnicas que el dúo usó contra él. Las tácticas de golpear y retirarse siguen en su mente, y la idea de una retirada estratégica empieza a interesarle. Él crea una daga, notando que pudo haber aprendido algo nuevo de los chicos. Mientras, Louis lamenta no haber enfrentado a un gran maestro. Kane está disfrutando del mejor momento de su vida, porque su padre lo reconoció por primera vez, y decide darle a Louis un regalo por hacerlo posible. Más tarde, en la biblioteca de la familia Aranca, la cantidad de libros asombra a Louis. Kane se le acerca con una caja de recompensas y le agradece por ayudarle a encontrar su camino rápido. El contenido de la caja asombra a Louis por su gran valor. Hay libros muy valiosos, como referencias de la academia y textos mágicos raros que los plebeyos casi nunca ven. Con la esperanza de que los libros ayuden, Kane le da libros sobre teoría básica y atributos del maná, y luego le aconseja sobre divisiones en magia y artes marciales. Además, Kane le habla a Louis sobre el ritual de despertar mágico, un ritual que todos los nuevos estudiantes deben realizar. Se supone que es un ritual donde se perciben los elementos mediante la estatua de Gaia. Cuesta 10 monedas de oro hacerlo en el templo de la iglesia, pero para Louis, es gratis en la academia. Kane enumera tarifas de la academia y gastos futuros, instando a Louis a aceptar los regalos y confiar en él cuando necesite ayuda. Poco después, Louis acepta los regalos y considera que su apuesta está saldada a petición de Kane. Louis se da cuenta de que necesita empezar a ganar dinero y recuerda la mención de Julian sobre la farmacia mágica. De repente, recuerda que puede usar su conocimiento previo para crear artículos útiles y ganar dinero más rápido. Con esa idea, Louis pregunta a Kane sobre la conexión de su familia con el gremio de comerciantes. Kane, curioso, quiere saber por qué pregunta. Louis lo guarda en secreto, diciendo que lo descubrirá pronto. Una semana después, los estudiantes de primer año son recibidos en la Academia de Arcanistas de Candria. Mientras Louis camina con confianza por la escuela, Rose, una estudiante de segundo año, huele su colonia y deduce que es noble. Al fin y al cabo, usa una colonia cara y de moda. Ella se le acerca instantáneamente y se ofrece a darle un recorrido por la escuela. Mientras Rose lo guía hacia adentro, le informa que, debido a que el emperador se ha vuelto viejo, los herederos imperiales han estado luchando con los nobles y las grandes familias en la academia. Todo se debe al principio de que las cosas parecen tranquilas en la superficie, pero detrás hay una feroz lucha por los recursos educativos. Por esto, cualquier estudiante señalado y que no logre obtener puntos puede ser expulsado. Con eso, Rose le toca la mejilla y pregunta a quién apoya su familia. Un chico llamado Brian aparece y llama a Louis un plebeyo que rompió el récord del examen. Esto sorprende a Rose, ya que el perfume de Louis no es algo accesible para todos, así que se enfada y se va. Luego, Louis estrecha la mano de Brian, quien le dice que la academia es un mini imperio y que enfrentará a muchos como Rose. De repente, Kane llama a Louis y Brian. Al verlo, se aleja. Sorprendido, Kane pregunta a Louis sobre su charla con Brian, y Louis dice que solo se saludaron. Ahí descubre que Brian es hijo del canciller. Detrás de ellos aparecen dos caras conocidas y Da, siendo una de ellas, llama a Brian débil de voluntad y dice que no le gusta. Kane se enfada con ella y le grita por llamarlo indirectamente débil. Ella le dice a Kane que solo lo reconocerá si es tan fuerte como Louis.
Al verla, Luis le agradece por su ayuda en el examen, pero ella lo ignora y dice que aprobó por su propia habilidad. Ella levanta el puño hacia él, jurando que ganará la próxima vez que luchen, y esto enfurece a Kane, así que le grita por ignorarlo y hablar solo con Louis. Después de un breve intercambio, Miliana aparta a Faye, diciendo que deben continuar con su registro. Al irse, Kane entrega a Louis una gran bolsa con monedas de oro, diciendo que es la parte de Louis. Esto sorprende a Louis que ganaran tanto con las instrucciones dadas a Kane. En ese momento, Kane visitó a Louis, llevando muestras del perfume creado a la compañía comercial del pueblo de Berna. Al principio, Kane dudaba de que una fragancia tan agradable se vendiera bien, pero ahora, tras ver el éxito de la colonia, se pregunta si debería hacer que su madre la pruebe. Con eso, deciden guardar el secreto y van a la recepción de estudiantes para completar su registro. Pronto, a Luis le dan una tarjeta de crédito y los nobles en la fila se molestan por tenerlo como compañero. Murmuran que usó el éxito de Kane y Faith para entrar. Al escucharlos, Luis se entera de que Sheath fue expulsado, así que pregunta a Kane, quien le dice que Sheath era el cerebro detrás de los asesinos el otro día, y cuando la escuela lo supo, el director lo expulsó. Luis frunce el ceño al saber que Sheath casi lo mata. Pero, como si no fuera suficiente, Kane señala a unos estudiantes y le dice a Luis que Sheath tiene un hermano mayor llamado Jess y no saben qué hará, así que es mejor. Luis está con Kane. Jess y sus secuaces ven a Luis, pero Jess sonríe, diciendo que esto es solo el comienzo. Jura que Luis sentirá la desesperación gradualmente. Más tarde ese día, en el gran salón de la academia, el director recibe a los estudiantes de primer año y les habla. Tras un discurso motivador, invita a Neil al escenario como representante de los nuevos estudiantes para hablar. Para sorpresa de todos, el bruto sube al escenario sin ropa con su enorme hacha y libera su intención asesina. Los profesores intentan lanzarse hacia él de inmediato, pero Aronian los detiene. Neil grita a los estudiantes, llamándolos idiotas, y les dice que su objetivo es vencerlos a todos. Se enfurecen y le gritan por creerse importante, pero Neil sigue con su insulto. Al ver el drama de Neil, su nuevo profesor de aula, que sabe lo que le espera, empieza a quejarse, pero Aronian lo calma. De repente, Neil lanza su hacha hacia la multitud, gritando que uno de los estudiantes es su objetivo principal. La cosa se estrella frente a Luis, y Neil cierra la distancia, posándose sobre el mango del hacha. Llama a Luis mientras lo mira como si fuera su cena. Luego dice que van a pelear. Cain interrumpe recordándole a Neil que la ceremonia de entrada sigue en curso e intenta bloquear el camino de Neil, gritándole al bruto que se aleje de Luis. Pero Neil sigue hablando con Luis, preguntándole si no es como el bocazas a su lado que ladra mucho pero no muerde, enfadado. Cain se enfada con Neil y le lanza un puñetazo, pero Luis lo detiene y le pide que se calme. Neil, emocionado, dice que no le importaría pelear con ambos para calmar la situación. Brian aparece y sugiere a Neil llevarse bien con Luis. Ambos son plebeyos talentosos, y si Neil sigue así, no durará en la academia. Neil mira a Brian y le dice que se vaya, llamándolo insignificante y sin interés. Brian se ofende, y los nobles concluyen que los plebeyos no deberían estar en la academia por falta de modales. Kane se burla de Brian por sentirse avergonzado al aparecer. Luego se cruje los nudillos y se alista para pelear con Neil, quien está ansioso por la batalla. Lamentablemente para ellos, un profesor llega y detiene a Neil. Les dice que las peleas entre estudiantes están prohibidas, excepto en pruebas y torneos, y para eso, un profesor debe estar presente. Si alguna vez violan la regla, tal estudiante será expulsado. Al darse cuenta de que pelear al azar podría hacer que lo expulsen, Neil se ríe y admite que será un problema, así que recoge su hacha y declara que su pelea está en suspenso. Antes de irse, le dice a Luis que lo espere. Justo después, el profesor despide a todos e informa que sus clases comienzan al día siguiente. Confundido, Luis se pregunta por qué Neil quiere pelear con él. Kane culpa a Faye, llamándola cabeza dura. Ella lo ataca por casi hacer que él y Luis fueran expulsados. Luego, se disculpa con Louis, admitiendo que fue su culpa por pelear con Neil en los exámenes finales. En ese momento, empataron porque se acabó el tiempo, pero al oír que Faye perdió contra Luis, Neil quiere pelear con él. Por suerte, Luis no reaccionó cuando Neil lo provocó. Si no, Faye se habría sentido mal si lo expulsaban. En segundos, Kane aparta a Luis y señala que los otros estudiantes los odian. Más tarde, en la tienda de la academia, Luis casi se asusta al ver lo caros que son los artículos. El asistente intenta venderle almohadas que cuestan desde muchas monedas de plata hasta de oro, y el pobre chico empieza a calcular cómo se gastan las valiosas monedas en la academia. Para su sorpresa, Kane le dice que los productos no son caros y que es allí donde Luis comprará sus necesidades diarias. La repentina realización hace que Luis aprenda lo valiosas que son las monedas y los créditos.
El tacaño compra el kit de inicio más barato. Luego agradece a sus estrellas por ganar dinero vendiendo colonia. También planea enviar el resto de los fondos al orfanato. Tras observar los productos en la tienda, Luis comprende que debe buscar otras formas de ganar dinero. Mientras las chicas van a su dormitorio, Faye se despide y le dice a Luis que asistirá a su ceremonia de despertar mágico al día siguiente. Los ve con neveras y se siente tentado, así que promete esforzarse más para ganar más dinero y comprarlas. Más tarde, en el dormitorio, Luis va a su habitación y espera no tener un compañero complicado. Al entrar, ve una almohada y un futón tirados fuera. Mira adentro y ve a alguien siendo intimidado por nobles. Le gritan furiosos al estudiante, pero el chico sigue callado, así que uno lo agarra del cuello. Luis toca un punto vital en la mano del matón. El matón se sorprende por el efecto, y mientras Luis les recuerda que los duelos están prohibidos, el noble con la mano herida se defiende diciendo que no hicieron nada. Luego intenta atacar a Luis por el dolor. Pero Luis golpea la palma del chico, y los nervios controlan la mano del matón, que golpea la cara de su secuaz. Luis les pregunta cuándo golpeó a alguien, y ellos se confunden. Entonces, golpea el punto vital del matón en el pie, y el chico patea a otro secuaz. Mientras el matón intenta averiguar qué está pasando, Luis lo golpea una última vez, y el cuerpo del chico cae sobre sus amigos. El mocoso junta las piezas, y se da cuenta de que todo es obra de Luis, pero Luis lo niega. El chico insiste, diciendo que Luis controla su cuerpo, y llama a Luis monstruo. Luis lo mira fijamente y el chico tiembla de miedo. Afortunadamente, el estudiante bajo y callado detiene a Luis de ir más lejos. Luis sugiere informar al director si los matones tienen problemas, y ellos salen corriendo, gritando que pagará por humillarlos. Después de que se van, Luis se presenta a Cara y aprende el nombre de Cara del futón que el chico recoge. Luis intenta hablar con Cara, pero el chico lo ignora y entra. A Luis no le ofende porque se da cuenta de que Cara es extremadamente tímido, así que arregla la habitación y espera que no suceda nada loco en el ritual que tendrá lugar al día siguiente. Cerca de la estatua de la diosa, algunos grupos preparan una trampa. Al día siguiente, en el templo, los estudiantes de primer año que llegan para despertar su magia observan la enorme estatua de Gaia, la diosa de su mundo. El instructor narra entonces cómo Gaia había creado el mundo para que humanos y monstruos coexistieran, pero los monstruos comenzaron a ejercer su abrumador poder, conquistando el cielo, la tierra y el mar. Debido a esto, la brutal lucha de poder entre ellos bañó el mundo en su sangre, y los humanos no estuvieron exentos del caos. Esto enfureció a Gaia, así que otorgó sus bendiciones a los humanos que carecían de poder mágico, y ellos comprendieron los 4 elementos del mundo. A partir de ahí, crearon el arte marcial arcano, y tras muchas batallas, vencieron a sus enemigos, convirtiéndose en los nuevos gobernantes del mundo. El instructor luego dice a los estudiantes que ellos también recibirán las bendiciones de la diosa y despertarán la magia. Después de oír la historia, Luis se pone serio y nota que el instructor no mencionó al primer héroe. Cara lo nota, pero de repente el instructor los llama y les dice que lo sigan. El hombre los guía hacia unos azulejos específicos y les dice que se sienten ahí. Si tienen talento para la magia, sentirán los elementos. Si no, la academia no los necesita. El hombre dice eso mientras fulmina con la mirada a Luis y luego instruye a los demás a sentarse. Luis notó la mirada del instructor y se preguntó si lo odia. Una vez sentados, el instructor explica que los 4 elementos son la base del mundo y para entenderlos deben agudizar sus mentes. Con eso, empieza el canto y lo siguiente es que los símbolos elementales iluminan la estatua, sorprendiendo a los estudiantes, quienes ven un avatar gigante de la diosa flotando en el espacio con burbujas elementales dispersas a su alrededor. Mientras se concentran, varios estudiantes obtienen uno de los 4 elementos. Algunos se alegran, otros se quejan porque el elemento no coincide con la carrera que deseaban. De repente, Neil queda envuelto en un vórtice de llamas de 2 elementos, sorprendiendo a todos con atributos de tierra y fuego. En este punto se preguntan si Neil es un genio por comandar ambos elementos a su antojo. Emocionado, el musculoso enciende sus llamas y se regocija mientras ordena a los elementos que le obedezcan. Luego mira a Luis y declara que si Luis no puede despertar, entonces no es su rival. Así que dice que Luis no debería decepcionarlo. Los demás siguen su mirada y esperan que Luis también los sorprenda, pero ven que no hay elementos alrededor de Luis. El pobre chico, por otro lado, se concentra mucho y se pregunta por qué no envía nada. Al principio, se pregunta si es porque no es de este mundo, pero luego recuerda haber sentido un pequeño poder extraño al entrenar con Kane. Luis siente que su mente se contamina y declara que su voluntad no se romperá fácilmente. El chico grita y rompe la atadura mental, sofocando sus pensamientos. 4 colores de luz se reúnen a su alrededor, sorprendiendo al instructor, quien recuerda haber puesto un círculo mágico en la baldosa.
Luis se sienta para cortar la conexión mental del chico desde afuera. Luis intenta alcanzar un color de luz, pero este se aleja. Luego intenta una y otra vez atraparlos, pero no lo logra. Confundido, el chico se pregunta por qué puede sentirlos pero no tocarlos. El instructor, que todavía lo observa, sonríe con desdén mientras piensa que Luis está completamente equivocado si cree que escapar de la barrera mental es suficiente para despertar. El hombre dudoso menciona que el círculo de confinamiento y el orbe mágico prohibido fueron usados para Luis porque había quienes querían aplastarlo, y como pagaron al instructor, no puede retroceder. Él espera que el ritual termine para que Luis se desespere. Tras horas, otros estudiantes se van, pero Luis y Kara siguen meditando, así que los nobles se burlan de Luis y lo llaman un fracaso. Kara, por otro lado, siente que algo está mal, así que informa a Luis que hay una trampa debajo de sus baldosas. Sin perder tiempo, Luis rompe la baldosa y ve el orbe mágico prohibido directamente debajo de ella. Confuso, se pregunta qué es el orbe, pero Kara, que ya se va, le dice a Luis que se apure. Aunque Luis está curioso, se aleja de las baldosas rotas y se concentra. Y en ese momento, los estudiantes que aún quedan en el templo se sorprenden al ver los 4 colores de luz formando un vórtice alrededor de Luis. Sorprendido, el instructor se pregunta cómo Luis despertó, ya que ni siquiera un maestro debería romper el círculo de confinamiento y el orbe mágico prohibido. El hombre intenta actuar, pero de repente, el director Aronian aparece y le dice que se detenga. Los estudiantes que no vieron a Luis despertar se sorprenden al ver al director, así que concluyen que vino a verificar a Luis, quien había estado luchando por despertar. Algunos incluso se preguntan si hay un secreto entre Luis y el director. Mientras el instructor ve a Aronian irse, maldice en voz baja porque su plan fue frustrado y casi expuesto por la aparición del director. Más tarde esa noche, se reúne con Jess y le informa que su plan ha fallado. Además, para estar seguros, el instructor advierte a Jess que no lo contacte. Por ahora, lo único que Jess puede hacer es maldecir a Luis por escapar. Mientras en el templo, Aronian contacta a Kylie para que vigile los movimientos de Sid, ya que no quiere que los forasteros causen problemas en su academia. Después de deshacerse del obstáculo, Aronian observa a Luis y deja que el chico descubra por sí mismo cómo manipular los elementos. Luis, por su parte, observa las bolas de luz y nota que son tal como Cain había descrito en aquel entonces. Cuando Caín le enseñó sobre los elementos, Luis aprendió que los monstruos usaban elementos desde su nacimiento gracias a cristales mágicos, a diferencia de los humanos que necesitaban despertar. Cada cristal tiene poderes elementales diferentes, por eso los monstruos controlaban varios elementos. Los humanos despiertan al ser abordados por un elemento y no pueden usar magia sin manipular los elementos cercanos. Cain lanzó un cristal mágico a Luis mientras le decía que debía entrenar mente y cuerpo tras ser reconocido por el elemento. Luis, curioso, preguntó si los cristales mágicos eran los elementos, pero Cain le explicó que todo en el mundo está hecho de elementos. Cuando Luis abre los ojos, ve que el elemento agua se le acerca, así que intenta tocarlo. Esta vez, la partícula no lo evita, y cuando Luis entra en contacto con ella, siente la inmensa oleada de poder de las bestias marinas y aprende que la esencia del mundo se manifiesta por la voluntad de Gaia. El vórtice alrededor de Luis empieza a descontrolarse. Aronian, que lo observa de cerca, activa de inmediato el sello de la barrera de la diosa. Esto hace que la diosa atrape a Luis en una barrera con los 4 elementos. De inmediato, el tinte de cabello de Luis se desvanece, revelando su cabello negro. Por suerte, la barrera emite una luz intensa que impide que los estudiantes sorprendidos vean a Luis. Todo lo que les preocupa es por qué produjo una ola mágica tan grande y por qué el director decidió sellarlo mientras mantenía la barrera. Aronian le grita a Luis que se calme y no se deje influenciar por su entorno. Luis escucha a Aronian y se calma. Esta vez, observa los elementos y nota que son sorprendentemente similares a las partículas elementales en la ciencia. Entonces, prueba su teoría ajustando la frecuencia. En ese momento, la luz explota y los elementos revelan sus símbolos. El vórtice se agita intensamente, preocupando a Aronian y a los estudiantes, quienes admiten que el aura de Luis es más aterradora que la de Neil. Al notar que Luis no está perdiendo el control, Aronian lo felicita por superar su imaginación. Al observar los elementos, Luis concluye que la esencia mágica es igual a la de las partículas elementales. Esto implica que los humanos podrían usar la magia tan fácilmente como los monstruos. Con eso, él absorbe el elemento y nota que, como las partículas elementales, están siempre en movimiento, lo que significa que al armonizar su movimiento con el flujo de ki y la respiración, la circulación de los elementos se hace más fluida. Si es así, Luis podría crear un cristal mágico en su cuerpo y usar magia como el Qigong. Luis se concentra y un cristal se forma en su ojo.
De inmediato, cristales de hielo crecen a su alrededor y la barrera que lo contenía se rompe. Aronian está asombrado por la habilidad de Lewis y sonríe al ver a Lewis volar usando magia del viento. Los otros estudiantes, al ver la escena, huyen por sus vidas y piden ayuda, mientras los cristales de hielo surgen rápidamente detrás de ellos hasta quedar congelados hasta los huesos.